El seminario 7 de gravimetría lo empezamos a ver. Recuerden que también está subido el laboratorio, el trabajo práctico del laboratorio 7, que también lo tienen que mirar bien, estudiarlo bien, porque son complementarios con el seminario, así que por favor lo leen y estudien, y lean bien la teoría. Esta teoría se adapta mucho para hacer preguntas en el examen parcial, así que interpreten bien la teoría de gravimetría, que es muy probable que vayan las preguntas teóricas sobre este tema también. Empecemos a ver, el primer problema habla de calcular el porcentaje de aluminio en una roca. Dice que partimos de una roca de caliza, cuya masa es de 1.25 gramos, que luego del tratamiento de esta muestra se obtiene un precipitado, una mezcla de óxidos hidratados de hierro y aluminio. Es decir, se agregan los reactivos necesarios para que precipiten estos óxidos a partir de la piedra caliza. Por supuesto, esta piedra está disuelta previamente, los iones correspondientes de hierro y aluminio tienen que estar en solución, se agrega el agente precipitante, precipita, y luego, una vez que se obtuvo el precipitado, se lo separa mediante filtración, y luego se lo puede transformar mediante calcinación. ¿Sí? Primero filtramos, lavamos, y luego, una vez que tenemos el precipitado puro, lo podemos transformar en una especie más estable si hace falta. En este caso, si hace falta, dice, y se transforma en una especie estable que se puede pesar. El peso conjunto de ambos óxidos tiene este valor, 0,1175. Además nos dicen que aplicando un método volumétrico, o sea, una volumetría sobre la muestra, sobre otra muestra, no sobre la misma, sobre otra, pero es la misma muestra, sino en otra porción de materia, se encuentra que el contenido de hierro es de 3.22%. ¿Sí? Ese es el planteo del problema. En base a esos datos, tenemos que calcular el porcentaje de hierro en la caliza. Bueno, entonces tenemos que calcular el porcentaje de aluminio en la caliza. Los datos que nos dan son los pesos atómicos del hierro, del óxido férrico, del aluminio, del óxido de aluminio, y la respuesta del problema. Bueno, ¿cómo se plantean estos problemas? En estos problemas lo que tenemos que utilizar es factor gravimétrico. O sea, ustedes tienen que conocer la definición del factor gravimétrico y saberlo aplicar. ¿Sí? Eso es importante en este tema, que sepan definirlo y aplicarlo. Y esa va a ser nuestra herramienta para resolver los problemas. Entonces, nosotros conocemos la masa total de la muestra, que es la caliza, conocemos los pesos de los óxidos, que luego de una obtención gravimétrica, lo que se obtienen son estos componentes, generalmente son óxidos, y esa masa conjunta de hierro y aluminio la puedo pesar. Y tengo esta masa que se obtuvo a partir de esta masa. Como son dos incógnitas, yo tengo una mezcla, entonces para resolver necesito dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. O bien necesito uno de los datos. En este caso tengo uno de ellos. Entonces, como conozco la concentración de hierro, ya puedo despejar la concentración de aluminio en la muestra. Como les dije, utilizando factores gravimétricos. Entonces planteamos las ecuaciones. Decimos la masa del óxido férrico más la masa del óxido de aluminio me da como resultado este valor. A su vez, de esta relación sabemos que el porcentaje de hierro es la masa de hierro sobre la masa de la muestra, en este caso es la caliza, y por 100, eso es por definición, porcentaje de hierro. Y eso nos da 3,22, según el dato. Ahora, nosotros no conocemos, o sea, esta masa de hierro la puedo despejar, porque el dato de
de la caliza lo conozco, la masa de caliza es un dato del problema. Y de esa forma podría conocer la masa de hierro, despejándola. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos en esta segunda parte. Y, o sea, conozco la masa de hierro, la despejo. Y a esta ecuación, la primera, la expreso en función de este dato, que es la masa de hierro, y la masa de aluminio, que es la otra incógnita. Para poder transformar esta expresión en función de las masas de hierro y de aluminio, las tengo que afectar de factores gravimétricos. Entonces, si yo multiplico, si a esta especie la transformo mediante factores gravimétricos, la puedo expresar como la masa de hierro, o sea, la masa de óxido férrico va a ser igual a la masa de hierro multiplicada por un factor gravimétrico, que tiene en cuenta el peso atómico del hierro, que simplificaría numerador y denominador, y el peso molecular del compuesto. Entonces, al multiplicar la masa de hierro por este factor, el resultado que me da es la masa de óxido férrico. Eso es lo que hicimos. Entonces, la forma de transformar una masa cualquiera en otra masa es afectarla por el factor gravimétrico que convenga aplicar. En este caso, como yo tengo el dato de la masa del hierro, entonces, despejando de la segunda ecuación lo tengo, entonces lo puedo expresar en función de ese dato. Y expresar el factor gravimétrico de tal manera que al efectuar este producto entre la masa y el factor gravimétrico, el producto resultante me dé como resultado la otra masa, que es la masa del óxido férrico. ¿Sí? Y con el aluminio hago exactamente lo mismo. La masa del óxido de aluminio es igual a la masa del aluminio multiplicada por su factor gravimétrico que tiene en cuenta. En el denominador, el peso atómico del elemento, para que se vayan, se simplifiquen, y en el numerador el peso molecular del compuesto, de tal forma que es el que va a permanecer, la unidad que va a permanecer. ¿Sí? Y una vez que tengo expresada mi ecuación en función de los datos y las incógnitas, ya puedo resolver. Porque acá este dato lo reemplazo con este, estos todos son datos del problema, y la única incógnita es la masa del aluminio. Estos también son datos del problema. Son simplemente, si no los dan, lo podemos calcular con la tabla periódica, o sea, no hay problema. ¿Sí? Son datos explícitos o implícitos, son datos. ¿Sí? Las únicas incógnitas son las masas. ¿Sí? Y acá en este caso particular, la única incógnita es la masa del aluminio. Despejamos esa masa, que era el objetivo del problema, despejar la masa de aluminio, porque quiero encontrar su porcentaje. Encuentro su valor y luego calculo el porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje de un componente? Como la masa de dicho componente o dicho analito sobre la masa total de la muestra y por 100. ¿Sí? Como ya lo hemos expresado varias veces, esta sería la forma de cálculo de un porcentaje, y reemplazo los valores que obtuve y llego al resultado. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda del planteo? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces hago una breve revisión. Decimos que para calcular el porcentaje de un componente de una mezcla, planteo como un balance de masa, sería acá. La masa total que corresponde al dato sería la masa de los componentes, la suma de las masas de los productos va a ser igual al peso total de la muestra que obtuve luego de la precipitación, la calcinación, obtengo un resultado final. Entonces sé que eso está conformado por una mezcla de óxidos. Entonces tengo dos incógnitas, por lo tanto necesito un dato adicional para poder resolver esta ecuación. Ese dato adicional lo hago, según lo que dice acá el problema, mediante una volumetría. O sea, aplico una volumetría redox, por ejemplo, separo el hierro, lo disuelvo y lo titulo con permanganato. El resultado es este, 3.22% de composición de la muestra en hierro. Ya nos dan ese componente como dato. Reemplazo esta masa de hierro en la ecuación.
y despejo la masa de hierro. ¿Sí? Despejo de esta ecuación, despejo la masa de hierro. Y la primera ecuación la expreso en función de la masa de hierro y de la masa de aluminio, afectando por los factores gravimétricos. Entonces me quedan dos ecuaciones, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, la masa de hierro y la masa de aluminio, y puedo resolver, sustituyendo la segunda en la primera y despejando la única incógnita que nos queda, que es la masa de aluminio. Finalmente calculo el porcentaje como la masa del componente sobre la masa total y por 100. Bueno, Profe, vamos a... ¿Sí? disculpa una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? En la masa de hierro, ¿por qué lo divide en 1,25? ¿No sería multiplicado? No, porque la masa total de la roca es 1,25 y el porcentaje, la masa del analito, esa es la definición. La masa del analito sobre la masa total y por 100. ¿Sí? Igual a 3,22%. De acá despejo la masa de hierro. ¿Cómo la despejo? Esto pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. 3,22% y dividido... Ah, no, tenés razón, yo despejé mal. Sí, tenés razón, no sé qué hice acá. A ver, la masa de hierro sobre la masa de caliza y por 100. 3,22 por 100, dividido 100 y por 1. Sí, tenés razón, hice mal el despeje. 3,22 por la masa Bueno, de caliza sobre 100. 3,22, sí, pasa multiplicando y esto pasa dividiendo. Debe ser que lo hice bien, sino que cuando copié hice mal, porque si no, no me hubiera dado resultado. A ver, veamos, 3,22 por 1,25 y dividido 100. 0 puntos, sí, da bien, sino que yo acá le hice mal el pasaje. Escribí mal, pero hice bien el cálculo, 0,4025. Está bien tu observación, es así, es partir de acá y despejar. ¿Sí? La masa de hierro, esto pasa, está multiplicando, pasa dividiendo, y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Perfecto. Bien. El resultado estaba bien, yo por lo visto lo hice en la calculadora y cuando pasé me equivoqué al hacer el pasaje. Bueno, entonces esta es la masa de hierro, está bien calculada, estaba mal hecho el pasaje de términos, y luego con este valor reemplazamos en la primera ecuación, multiplicamos por los factores gravimétricos y despejamos la única incógnita que nos queda, que es la masa de aluminio. Si ustedes verifiquen el despeje y si llegan a este resultado. Y finalmente el porcentaje, que es el mismo que está arriba, de la masa del analito sobre la masa de la muestra y por 100. ¿Está? Bien. Sigamos, chicos, hagamos el tercero. El segundo dice, ¿cuántos mililitros de una solución amoniacal con densidad 0,99 gramos por centímetro cúbico, que contiene 2,5% en peso de amoníaco, se debe tomar para precipitar el hierro, cuyo peso fórmula es de 55,85, de una solución obtenida al disolver 1 gramo de alumbre férrico, que tiene esta fórmula, cuyo peso fórmula es 481,85. Entonces, nos están diciendo, nosotros queremos obtener este precipitado, que es el mismo que figura en el laboratorio. Y ustedes en el laboratorio tienen que obtener este precipitado, que es hidróxido férrico. El hidróxido férrico hidratado está acá. Sí, el hidróxido férrico se obtiene a partir de un compuesto que puede ser este, que habitualmente es el que usamos, este compuesto puro, es un alumbre férrico. Pesamos una cierta masa de alumbre férrico, férrico o ferroso. Si es ferroso lo tenemos que oxidar a férrico, todo tiene que pasar a hierro más 3.
acidificamos el medio, agregamos un agente oxidante como es el ácido nítrico, transformamos todo el hierro 2 en hierro 3, y una vez que está ya oxidado el hierro, y eso se nota porque la solución toma un color amarillo intenso, en ese momento decimos el hierro está oxidado y podemos atacarlo con amoníaco. Se agrega gota a gota el amoníaco en caliente, con agitación, y se va formando un precipitado. Después que ha llegado al límite de saturación, se empieza a formar el precipitado. Mientras ustedes no lleguen a ese punto de saturación, no van a ver nada, simplemente se ve la solución amarilla. En el momento que empieza a precipitar, ustedes continúan agregando el amoníaco y continúa la precipitación. Entonces, esta es la reacción de formación del precipitado. O sea, les comenté antes de que esto tenemos que acondicionar el medio, tiene que estar todo en su forma de hierro más 3, y eso se hace con ácido clorhídrico para disolver el compuesto, y ácido nítrico para oxidar el hierro 2 a hierro 3. Una vez que todo el hierro tiene esta forma, recién se agrega el amoníaco. Gota a gota, las condiciones son esas siempre, fíjense por qué son esas condiciones, por qué es necesario calentar, por qué es necesario diluir la solución, por qué es necesario agitar, y entonces agitamos, mezclamos y agregamos lentamente el reactivo precipitante, y vamos a ver que llegado un momento, después de agregar cierto volumen, va a empezar a precipitar el hidróxido férrico, que es un precipitado característico, un precipitado coloidal, de color ladrillo, rojo ladrillo. Entonces obtenemos nuestro precipitado y se forma también amoníaco, ion amonio, perdón, en el medio. Ahora la pregunta es, ¿qué volumen de amoníaco de esta densidad y que tiene esta concentración necesito para precipitar todo el hierro, cuando ese hierro proviene de esta sustancia cuya masa es 1 gramo? ¿Sí? Tengo 1 gramo de esta sustancia, eso va a significar una cierta masa de hierro más 3, y ese hierro más 3 va a reaccionar con una cierta cantidad de amoníaco y va a formar el precipitado. Todo, para que precipite todo, ¿qué volumen tengo que agregar de esta concentración? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo plantearíamos el problema? ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿No hay ideas? ¿No hay ideas? ¿Ninguna idea? ¿Cómo planteamos el problema? El planteo, la idea inicial de cómo arrancar, de dónde partir. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ajá, bueno, me escuchan. Entonces no hay ideas, no hay aportes. Una forma podría ser igualar, ver los moles. ¿Cuántos moles necesito de una especie para que reaccione con otra? Si yo conozco la masa de esta especie, a partir de esta solución puedo encontrar el volumen. Porque yo conozco la concentración, conozco los gramos, dice acá que tengo 2,5% en peso de amoníaco, significa 2,5 gramos de amoníaco en 100 gramos de solución. Eso es peso-peso. Entonces nos están dando una relación de masa-volumen del reactivo. Entonces, si yo conozco
los moles que necesito, puedo transformar esos moles en gramos y después con la densidad, acá tengo la densidad también, puedo encontrar el volumen. Primero a través de la concentración y después a través de la densidad conocer el volumen de la solución que voy a utilizar para que reaccione toda esta masa de reactivo, del hierro. ¿Se entiende el planteo? Número de moles, exactamente, los números de moles. ¿Qué dice la relación estequiométrica? Dice que un mol de hierro más 3 reacciona con 3 moles de amoníaco. Eso dice la ecuación, la relación estequiométrica. Entonces se tiene que verificar esa relación, que por cada mol de hierro que agregue, yo necesito 3 moles de amoníaco para que reaccione en forma completa. ¿Sí? Bien. Esa sería nuestro puntapié, digamos, el inicio del planteo del problema. Acá les puse, de la relación estequiométrica deducimos que un mol de hierro es a 3 moles de amoníaco, como los moles necesarios de hierro es a los moles necesarios de amoníaco. O sea, es lo mismo que acabamos de decir. 1 es a 3, 1 es a 3, como los moles que utilice, que pueden ser cualquiera, no necesariamente 1, es a los moles totales de amoníaco que utilice. Y de ahí despejo los moles de amoníaco. ¿Qué me quedan? Los moles de amoníaco, me quedan 3 moles de hierro, despejando. Despejé bien esta vez, ¿no? Esto pasa multiplicando, y esto queda como está. Y el 3 pasa multiplicando al otro miembro. Y nos quedan los moles de amoníaco igual a los 3 moles de hierro. Esa es mi relación. Y a través de esta expresión, puedo conocer, a través del peso fórmula de esta expresión, y de la masa que conozco del compuesto original, puedo encontrar la masa de hierro que me está aportando este compuesto a través del factor gravimétrico. ¿Sí? Entonces, la masa de hierro va a ser igual a la masa del alumbre férrico, que es el compuesto, por el factor gravimétrico, de la forma en que me convenga usarlo, ¿no? O sea, la relación que necesite, en la forma que lo necesite. Entonces, para transformar la masa de alumbre férrico en masa de hierro, yo tengo que dividir por el peso molecular del alumbre férrico para que se cancelen y dejar en el numerador el peso atómico de hierro. Como el alumbre férrico contiene un átomo de hierro, y lo que estoy buscando es también hierro solamente, entonces el coeficiente es 1. No tengo que afectar de ningún factor acá, porque yo tengo la masa de hierro sobre la masa de este compuesto, y este compuesto me está aportando un solo hierro. Si el hierro acá figuraría un subíndice 2, por ejemplo, yo tendría que multiplicar por 2 al numerador. Pero en este caso, como no figura ningún subíndice, no necesito afectar de ningún factor, a ningún coeficiente al factor gravimétrico. ¿Sí? Queda como está, así la relación. Entonces nos queda de esta manera, ¿sí? La masa de alumbre férrico por el peso atómico del hierro sobre el peso molecular del alumbre férrico. Todo ese producto, la masa del compuesto por su factor gravimétrico, me da la masa del analito, ¿sí? Y reemplazo valores simplemente acá. 1 gramo, el peso atómico del hierro y el peso molecular del óxido férrico. Como resultado me da la masa de hierro. Y conocida la masa, puedo conocer los moles. Ya sabemos que los moles son igual a la masa sobre su peso atómico, ¿sí? O masa sobre peso molecular. En este caso corresponde peso atómico. ¿Sí? La masa la conozco, la acabamos de calcular. El peso atómico es 55,85 gramos por mol, lo puedo expresar de esta manera. Simplifico y me quedan moles. Estos serían los moles de hierro. Van a ser el cociente entre la masa sobre su peso atómico. Ya tengo los moles de hierro que aportan 1 gramo de alumbre férrico. Y ahora puedo usar esta relación estequiométrica, que decíamos que el número de moles de amoníaco necesarios para que la reacción sea cuantitativa era igual a 3 moles de hierro.
según esta reacción. Entonces puedo conocer los moles de amoníaco multiplicando este resultado por 3. ¿Sí? Y obtengo el resultado. 6.22 por 10 a la menos 3 moles de amoníaco. Y bueno, ya puedo transformar los moles en gramos. La masa era igual, los números de moles, mejor dicho, era igual a la masa sobre el peso molecular. Le paso el peso molecular al otro miembro y me queda la masa de amoníaco igual a los moles por el peso molecular del amoníaco. La masa la conozco, los moles, perdón, lo conozco, multiplico por su peso molecular que es 17 y obtengo los gramos de amoníaco. Transformé directamente la masa en moles, los gramos en moles a través del peso molecular. ¿Y qué nos queda determinar ahora? Ya tenemos la masa del compuesto puro, nos queda determinar la masa en la solución, porque el reactivo, el amoníaco que agrego no es puro, es asociado al 2,5%. Entonces, esa masa tiene que ser mayor, no puede ser esta pequeña masa, sino que tiene que ampliarse porque no la tengo diluida la solución. Si yo conozco la concentración, son 2,5 gramos de amoníaco en 100 gramos de solución. Entonces la masa de la solución va a ser igual a los gramos del amoníaco por 100 y dividido el porcentaje. ¿Sí? Porque ahí me quedan los gramos de amoníaco sobre los 100 gramos de solución. Son los gramos de amoníaco cada 100 gramos de solución y el porcentaje. Si ahí ya lo transformo a los gramos de amoníaco en gramos de solución de amoníaco. ¿Sí? Entonces se amplía la masa, porque ya sabemos que es un compuesto diluido, una solución diluida. Una vez que tengo la masa de solución de amoníaco, a través de la densidad, calculo el volumen. La densidad es la masa sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces ya nos queda despejar el volumen como la masa sobre la densidad. La masa que obtuve sobre la densidad me da el volumen de la solución. Y nos queda 4,3 mililitros de amoníaco al 2,5% peso-peso. Esa sería la respuesta. ¿Se entendió la lógica, la secuencia del cálculo? Pregunto, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, no es necesario que vuelva a explicar entonces. Bueno, entonces de esa forma calculamos el volumen de solución necesario para que reaccione por completo el hierro que aporta el alumbre férrico. Y se obtiene un precipitado, dijimos, de hidróxido férrico. Bueno, ese problema, este planteo, digamos, ustedes lo hacen en la práctica, en la determinación de hierro a partir de un compuesto que contiene hierro también, que puede ser el alumbre férrico o otro compuesto similar, no necesariamente el mismo. ¿Cómo aplicar factor gravimétrico? Sí, igual de todos modos ahora lo vuelvo a explicar de nuevo, así que todo el método de cálculo es en función del factor gravimétrico. Acá, en este caso, lo explico de nuevo, que es acá estaría aplicado. Decimos la masa de hierro que me está aportando este compuesto, porque acá el dato es 1 gramo de alumbre férrico. Yo en la relación estequiométrica me relacionan los moles de hierro con los moles de amoníaco. Entonces yo necesito conocer la masa de hierro. Para saber la masa de hierro a partir de la masa del alumbre férrico, multiplico por el factor gravimétrico. Ese factor gravimétrico es una relación de pesos moleculares o pesos atómicos, cuando sean una especie atómica, como el caso del hierro, relación de pesos atómico y molecular, puesto de tal manera que al hacer el producto y el cociente, el resultado me dé en la unidad que corresponde. Si acá yo tengo la masa del alumbre férrico, si multiplico por el peso atómico del hierro y divido por el peso molecular del alumbre férrico, estos gramos del peso molecular se van a ir con estos gramos del alumbre férrico, se van a cancelar y me va a quedar los gramos de hierro en el numerador.
es lo que necesito, ¿sí? Entonces, y como la cantidad de hierro que me aporta el compuesto tiene un solo átomo de hierro, el compuesto aporta un solo átomo de hierro, entonces el coeficiente acá es 1, porque yo tengo un peso atómico de hierro y acá también tengo un peso atómico de hierro en el compuesto, en el alumbre férrico. Entonces no hay coeficientes acá para afectar. Si hubiera aparecido un 2 o un 3 acá, tengo que multiplicar al numerador para igualar el número de hierro, de átomos de hierro. ¿Sí? Porque acá tengo uno solo, entonces para igualar la cantidad de átomos de hierro yo tendría que multiplicar por 2 acá, si este coeficiente, subíndice fuese 2. Como el subíndice es 1, no necesito afectar de ningún coeficiente al factor gravimétrico. ¿Sí? Bueno, ahora lo volvemos a explicar acá con este caso. El punto 3 dice, se determinará el contenido de calcio en una muestra de caliza mediante análisis gravimétrico. Necesito calcular qué porcentaje de calcio tiene una muestra de caliza, aplicando gravimetría. Para eso pesamos 1.4589 gramos de muestra, la disolvemos y luego se precipita con oxalato de se precipita el calcio que contiene la caliza como oxalato. O sea que el reactivo es el ion oxalato. Generalmente se lo pone como oxalato de amonio. El ion oxalato es el agente precipitante, que reacciona con los iones calcio y precipita formando oxalato de calcio. Una vez que precipitó, lo tengo que filtrar, lo tengo que secar y calcinar. Dice acá se seca, se calcina, hasta su transformación en carbonato de calcio, porque el resultado de la precipitación, el compuesto resultante es oxalato de calcio. Y luego de la calcinación, ese oxalato se transforma en carbonato de calcio. El peso de este compuesto, del carbonato de calcio, es 0,6789 gramos. Con esos datos tenemos que calcular el porcentaje de calcio en la caliza. Sabiendo el peso fórmula del calcio, el peso fórmula del calcio, el peso fórmula del carbonato de calcio, podemos plantear el problema. Entonces, es determinar si nosotros queremos saber el porcentaje de calcio. ¿Cómo se calcula el porcentaje? ¿Qué ecuación tengo que usar? ¿Qué relación existe para determinar el porcentaje de calcio? A ver. Alguien responda cómo calcula el porcentaje de calcio. Por definición, la masa de calcio sobre la masa de la muestra por 100. Muy bien. Esa es la definición. Entonces, yo necesito saber la masa de calcio que obtengo sobre la masa de la muestra, de PC, y por 100. ¿Y qué datos tenemos? Tenemos la masa de la muestra, que es el total, no es, no es el analito, es el total. La caliza está conformada por una mezcla de carbonatos, de calcio, de magnesio, humedad, sílice. O sea que en esos 1,4589 está el calcio y otros componentes. ¿Sí? Yo necesito saber cuánto del total es calcio. Bueno, entonces sería la masa de calcio sobre la masa de la caliza, que es esta, y por 100. Pero tengo acá el peso del compuesto resultante, que luego de precipitar el calcio que existía en la caliza con ion oxalato, se forma el oxalato de calcio, se separa por filtración, se seca y se calcina. Y el resultado que obtengo es carbonato de calcio. Y esa es su masa. A partir de esta masa, ¿cómo calculo la masa de calcio?
Acá ya me respondió Urbina, me dice la masa de calcio con el factor gravimétrico. Sí, es con el factor gravimétrico. Bien. Pero esto me respondiste antes que te preguntara. Yo preguntaba cómo se calcula el porcentaje de calcio. No la masa, sino el porcentaje, era la masa del calcio sobre la masa total de la muestra y por cien. Ahora cuando te pregunto la masa de calcio, no el porcentaje de calcio, sino la masa de calcio, lo puedo obtener a través del factor gravimétrico, exactamente. Bien. Y esa sería nuestra forma. ¿Está bien? Entonces, la forma sería a partir de esta masa, con el factor gravimétrico, transformarla en masa de calcio. Y una vez que tengo la masa de calcio, la divido con esta y lo multiplico por 100 y ya tenemos el resultado. Bien, es muy simple entonces el cálculo. Entonces la masa de calcio va a ser igual a la masa del carbonato que obtuve por su factor gravimétrico. Y el factor gravimétrico tiene en cuenta lo que les dije. Yo lo que obtengo no es la masa de calcio lo que obtuve, ¿sí? Obtuve una masa de carbonato de calcio. La tengo que transformar en masa de calcio. Entonces, para poderla transformar, multiplico por el peso atómico del calcio y divido por el peso molecular del carbonato. De esa forma se van estas masas que son iguales, carbonato y carbonato se van, y me queda la masa del calcio. Acá la cantidad de calcio que tengo es 1, los átomos de calcio son 1, y acá también tengo 1. Por lo tanto, el coeficiente es 1 también. Es 1. Entonces no necesito afectarle ningún coeficiente a este factor. Simplemente es el cociente de los pesos atómicos y peso molecular. Obtengo los gramos de calcio que aporta el compuesto que obtuve. Y me resta nada más que calcular el porcentaje que ya habíamos planteado. Dijimos que el porcentaje va a ser la masa de calcio obtenida sobre la masa de la muestra, que es la caliza, y por 100. Y ya tenemos nuestro resultado. ¿Sí? Es muy simple el cálculo, como les decía. La cuestión es que ustedes sepan qué datos tiene y cómo llegar a obtener los datos o las incógnitas que les hacen falta para el cálculo. Bueno, ¿está? ¿Está? Bueno, ahora acá, sigamos con con el 4. Una muestra dice que solo contiene sulfuro de zinc y sulfuro de cadmio, tiene un peso de 0,4987 gramos. Dice que esta muestra se disuelve adecuadamente y los elementos metálicos son precipitados cuantitativamente con este compuesto. ¿Y cómo? Cuantitativamente, ¿cómo este compuesto? O sea, yo lo precipito y formo este compuesto. Formo este compuesto. Y este otro. Bueno, fosfato, amonio, fosfato y amonio, formo esta sal. Por calcinación, estos precipitados, entonces se separan, por supuesto, por filtración, luego se calcinan y dan esta masa, 0,6987, o sea, una mezcla de 0,6987 gramos de pirofosfato. O sea, ya no es este compuesto, sino que luego de la calcinación se transforman en pirofosfatos, ambos compuestos. Y la masa de esta suma de pirofosfato es este valor. ¿Sí? Hay un compuesto intermedio, o sea, que sé que se formó este precipitado, pero como no es estable, tiene moléculas de agua, no es estable, entonces lo que hacemos es calcinarlo y obtenemos este compuesto más estable, de peso molecular definido. La pregunta es, ¿cuál es el peso del sulfuro de zinc en la muestra original? ¿Cuánto es la masa? Yo tengo la masa de la suma de ambos. Yo quiero saber de uno de los componentes de esa mezcla. El sulfuro nada más de zinc. Entonces tenemos como datos los pesos moleculares de las especies, de las iniciales y de las finales. Luego de la calcinación, esos serían nuestros datos.
A ver, ¿hay alguna idea de cómo se plantea? Ninguna. No están iluminados hoy. Ninguna idea. Dijimos que siempre tenemos que usar factores gravimétricos. O sea, en algún lado siempre hay que usarlos. Y acá sí, también. Entonces nosotros tenemos que encontrar esta masa del sulfuro de zinc. Cuando conozco la suma de las masas de ambos. Conozco la masa del sulfuro de zinc más la masa del sulfuro de cadmio y toma este valor. Y conozco también la suma de estas masas del pirofosfato de zinc y la masa del pirofosfato de cadmio, que sumadas dan este valor. O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo masa del sulfuro más masa del sulfuro de cadmio igual a esto. Sí. Ahora lo vemos. Jimena, ahora lo vemos. Entonces, planteamos, para hacerlo sencillo, esto no es necesario hacerlo así, podemos decir que el sulfuro de zinc le doy un valor X, y el sulfuro de cadmio le doy un valor Y, para no poner toda la expresión. Entonces X más Y es igual a esto. También puedo poner masa de sulfuro de zinc, masa de sulfuro de cadmio igual a esto, es lo mismo. Y esas masas también acá en el producto también se van a conservar. O sea, la masa del pirofosfato de zinc más la otra masa del pirofosfato de cadmio es igual a este valor. 6.06987 gramos. Entonces, lo que nos queda es transformar estas masas, pasarlas a sulfuro de zinc y esta a sulfuro de cadmio, mediante factores gravimétricos, para que nos quede una segunda ecuación con las mismas unidades, con XY, que es sulfuro de zinc y sulfuro de cadmio. Entonces lo que voy a hacer es eso, transformar la segunda ecuación en función de la primera a través de los factores gravimétricos, para que me quede un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para transformar esto, nosotros tendríamos la masa del sulfuro de zinc, lo dejo así para ver este sistema nada más. Sería la masa del sulfuro de zinc, que yo la quiero expresar en función de X e Y, esta sería X, multiplicado por, para pasar esta expresión que equivalga a esta masa del pirofosfato, tengo que multiplicar por el peso molecular del pirofosfato y dividir por el peso molecular del sulfuro de zinc. Y acá es donde se ve que el factor gravimétrico necesita un coeficiente, porque el sulfuro de zinc tiene un solo zinc. En cambio el pirofosfato tiene dos átomos de zinc. Entonces necesito multiplicar por 2 el denominador. ¿Sí? Esto me daría el factor gravimétrico para el sulfuro de zinc, para la masa del sulfuro de zinc. Entonces, multiplicando esta masa por este coeficiente, por este factor gravimétrico, obtengo la masa del pirofosfato. Hago lo mismo con el sulfuro de cadmio. O sea, parto de la masa del sulfuro de cadmio, multiplicado por el factor gravimétrico, me va a dar la masa del pirofosfato de cadmio.
de nuevo, que como este factor es el peso molecular del compuesto que quiero expresar, que sería el pirofosfato de cadmio, dividido el peso atómico del sulfuro. Como acá tengo 2 átomos de cadmio, tengo que dividir por 2. ¿Sí? Acá me falta una barra de dividir. ¿Sí? Y este sería nuestro factor gravimétrico. Y de esa forma he transformado la segunda ecuación en términos de las masas de sulfuro de zinc y de cadmio, o sea, en función de X e Y. Te digo X más Y, esta ecuación se mantiene, la segunda es la que se transformó, es igual a X por este peso molecular, que tiene un valor, dividido 2 veces el peso atómico, el peso molecular del sulfuro de zinc, más I, que era la masa del sulfuro de cadmio, por el factor gravimétrico, que es el peso molecular del pirofosfato, dividido 2 veces el peso molecular, no es atómico, molecular, que no es un átomo, sino una molécula molecular del sulfuro de cadmio. Y bueno, ya tenemos nuestro sistema, lo resolvemos, ¿sí? Por cualquiera de los métodos que ustedes ya conocen. ¿Sí? Podemos despejar de esta sencilla una de las incógnitas, reemplazar en la segunda, y ya despejamos esa única incógnita. O aplicamos determinante, o aplicamos eliminación, sustitución, lo que ustedes prefieran. Y llegamos al resultado. ¿Está? Ven que la forma de transformar el sistema es a través de factores gravimétricos. Y tratando de que las ecuaciones queden en función de un par de incógnitas, que sean las mismas, para que podamos resolver el sistema, para que sea posible la resolución. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, pasamos al quinto. Dice, la dimetildioxima produce con el níquel 2 un precipitado rojo que se puede filtrar, secar y pesar. Acá no dice calcinar, como verán, se seca nada más. En otros casos, la mayoría de los otros sistemas necesitaba una calcinación. En este caso, cuando es con la dimetildioxima, no es necesario calcinarlo, simplemente se seca y se pesa. Ustedes tienen esta explicación de cómo se obtiene este precipitado en el laboratorio. Cómo son los pasos, qué precauciones hay que tener, cómo se forman las ecuaciones, está todo. Acá también las estoy pidiendo de nuevo como para que lean, para obligarlos a que lean un poco la guía del laboratorio. Entonces dice, la dimetildioxima reacciona con el níquel, con el ion níquel más 2, y se genera un precipitado rojo. Ese precipitado lo filtro, seco y peso. Ustedes van a ver en la guía que dice que hay que filtrarlo con un filtro de gauche. Un filtro de gauche es con vidrio, o sea, no es de papel. ¿Sí? Tenemos un embudito de vidrio que en la base tiene una capita de vidrio sinterizado y que sirve como filtro. Entonces, lo que hacemos siempre es ese filtro lo llevamos a estufa, que no tenga nada de humedad, lo ponemos en desecador, enfriamos y pesamos el filtro de vidrio sinterizado, el filtro de Bosch, y una vez que está pesado el filtro, filtramos el precipitado. Va a quedar retenido el precipitado en ese filtro, y luego lo seco en la estufa, y por último lo peso nuevamente en la balanza analítica. Ya peso el filtro de Gauge más el precipitado. Como tengo el peso del filtro vacío, por diferencia puedo conocer el peso del precipitado. ¿Sí? Entonces necesito aplicar este sistema del filtro de Gauge. Es más seguro, no utilizo el papel, utilizo un filtro con vidrio sintetizado. Entonces, si se pesa, dice,
0,9989 gramos de muestra. O sea, tengo una muestra que contiene níquel. Y luego de todo el proceso de obtención del precipitado, secado y pesado, el precipitado pesa esta masa, 0,4242 gramos. En base a estos datos, ¿cuál es el porcentaje de níquel presente en la muestra? ¿Cuál es la reacción química involucrada? ¿Y qué características tiene este precipitado? Eso está en la teoría. Bueno, entonces tengo la masa de muestra y tengo la masa del precipitado. ¿Cuál será el porcentaje de níquel? Por definición, ¿a qué sería igual el porcentaje de níquel? Lo dijimos para el calcio, para el níquel es lo mismo. A ver, ¿a qué es igual? ¿Por ciento de níquel? A la masa de níquel sobre la masa de la muestra y por 100. Muy bien, todo por 100. Muy bien, la única que está contestando es Jimena. Los demás no sé si están durmiendo o no se animan, porque estoy haciendo preguntas muy sencillas. Bien. Muy bien. Entonces eso es el porcentaje. Es la masa del analito sobre la masa de la muestra y por 100. El analito es el níquel acá. El que quiero saber. Ese es el resultado en función de ese componente. Bueno. Acá lo interesante también es que ustedes vean la relación estequiométrica que hay. La reacción química. La reacción de precipitación. En la reacción de precipitación ocurre esto. Tengo el ion níquel más 2, que reacciona con 2 moles de dimetilglioxima, que es este compuesto, 2 moles de dimetilglioxima, y forma el dimetilglioximato de níquel, que es el precipitado. Entonces, hay una relación acá de 1 a 2, 1, 2. Y generalmente lo que tenemos en cuenta, como ustedes tienen como datos, es el peso molecular de ese compuesto, que es una dimetilglioximato, por eso un sub 2 acá, dimetilglioximato de níquel, y el peso fórmula del níquel. Bueno, como antes, va a ser igual. El peso del níquel va a ser igual al peso del compuesto por un factor gravimétrico. Yo peso este compuesto. No peso el níquel puro porque el níquel no lo puedo pesar, está formando parte de este compuesto. Entonces, peso este compuesto, ¿sí? El precipitado. Pero puedo encontrar la masa de níquel afectándola del factor gravimétrico a esta masa, multiplicando por el factor gravimétrico. ¿Y cómo va a ser el factor gravimétrico? Ese es el tema, ¿sí? El factor gravimétrico va a ser igual al peso atómico dividido el peso molecular, y como acá tengo 1, ustedes tienen un níquel y este es 1, el coeficiente es 1. Simplemente no necesito afectarlo a ningún factor. Entonces, tengo un níquel en ambos casos. En el níquel como lo quiero expresar, y en el compuesto que estoy pesando. Entonces, una relación de peso atómico sobre peso molecular del dimetilglioximato de níquel, eso va a ser el factor gravimétrico. El peso atómico de níquel sobre el peso molecular del dimetilglioximato de níquel, ese cociente me da 0,203. ¿Sí? El cociente entre ambos. Luego, el porciento de níquel va a ser la masa que pesé por el factor gravimétrico sobre la masa de la muestra y por 100. Es eso todo el cálculo. Es muy sencillo, ¿sí? Lo importante, como les digo, es que interpreten bien el factor gravimétrico, qué es y cómo se aplica. Y la reacción es esta. Un mol de níquel reacciona con 2 moles de dimetilglioxima y genera el compuesto. Es un compuesto, un complejo, que es insoluble en medio acuoso. Por eso es que se forma un precipitado. Y es un precipitado coloidal también. Acá lo importante es también que ustedes diferencien los tipos de precipitados. En la teoría está
Fíjense cuáles son las características de este precipitado. ¿Cómo es este precipitado? Yo recién les dije coloidal, bueno, es una de las características. El hecho de que forme un compuesto de alto peso molecular, que pesa mucho, que es pesado, eso reduce los errores. Fíjense todas las características que dice la tercera parte de la pregunta, que dice qué características tiene este precipitado que se forma. ¿Sí? Y vean la clasificación, ustedes van a ver que dividimos en tres grandes grupos: precipitados que se obtienen de tipo cristalinos, para el caso del sulfato de bario, que ustedes obtendrían en el laboratorio, es un precipitado cristalino; un precipitado coloidal inorgánico, que se obtiene entre el hierro y el amoníaco, para obtener hidróxido férrico; y un precipitado coloidal a partir de compuestos orgánicos, que es este caso, con la dimetilglioxima, que reacciona con cationes metálicos y forma complejos que son insolubles en medio acuoso, y se forman precipitados muy estables y de alto peso molecular. Fíjense todas esas características, diferenciaciones, condiciones, ¿sí? Vayan estudiando esto para el final, para la teoría, para el parcial teórico. ¿Sí? Llegamos hasta acá, chicos, nos quedaría un ejercicio nada más, y ya completamos, pues ya es la hora. ¿Está todo claro? Acá que dice peso del producto pesado por el factor veneno, sí, está bien. Bien. Bueno, ya les comenté antes que tenemos que, este práctico lo tenemos que terminar el lunes y entregar el miércoles que viene, es una semana nada más. Después vamos a hacer un práctico de ANOVA, o sea, estadística, y por último van a ver ustedes la parte teórica de muestreo, de preparación de muestra, y hasta ahí llegamos con la primera parte de la materia. Sí, así que esto dura esta semana, nos queda un problemita para completar el lunes, y ya terminaríamos, y el miércoles se tendría que estar el que viene con este ANOVA. ¿Está? Vayan leyendo por favor la parte del laboratorio, interpretando, y cualquier duda me preguntan el lunes, así ya queda completo el seminario y el laboratorio. Bueno, hasta luego.